Hola queridos estudiantes de YouTube, bienvenidos una vez más al curso de Matemáticas Especiales 1. El día de hoy trabajaremos con la representación polar de los números complejos. Muy bien, para esto vamos a representar el siguiente número imaginario en el plano complejo. Vamos a considerar el número imaginario a, b. Recordemos que esto sería el equivalente pues a un número complejo llamado z, que sería a más b por i, donde i nosotros sabemos ya que es raíz de menos 1. Muy bien, si lo representamos en el plano complejo sería de la siguiente forma. Y vamos a considerar que dicho número complejo se encuentra en este punto. Así que este es a, b. Y si hacemos la representación de como un vector, pues sería este. Muy bien. ¿Qué sucede? Pues que este vector con el eje real forma un cierto ángulo, ¿cierto? Este es el eje real y este es el eje imaginario. Entonces, ¿cuál viene a ser la representación polar de dicho número complejo? Pues simplemente viene a ser la proyección de dicho vector en el eje real y la proyección de dicho vector en el eje complejo. Esta vendría a ser la proyección del vector en el eje real. Y esta vendría a ser la proyección del vector en el eje complejo. Por lo cual ese número complejo a, b estaría representado por el vector rojo, que vendría a ser ¿quién? Vendría a ser esta proyección. Y el vector verde, que vendría a ser esta proyección. Recordemos adicional a esto que la distancia que hay del origen a mi coordenada del número complejo es nada más ni nada menos que el módulo de dicho número. Por lo cual, ¿quién vendría a ser x entonces? X pues vendría a ser el cateto adyacente. ¿Y quién vendría a ser el cateto adyacente? Pues vendría a ser el módulo del número complejo a, b por el coseno del ángulo que forma. ¿Y quién vendría a ser ese y? Pues vendría a ser el módulo de dicho número complejo por el seno del ángulo que forma. Y listo. Ya ahí nosotros tenemos tanto la coordenada en x como la coordenada en y. Por lo cual el número complejo será nada más ni nada menos que su componente en x sería, pues su componente en el eje real sería nada más ni nada menos que la magnitud de dicho número por el coseno del ángulo, coma la magnitud de dicho número por el seno del ángulo. Y ese vendría a ser nuestro número complejo en forma polar. Pues si lo queremos escribir como suma, sería la forma tradicional, ¿cierto? Por conveniencia y por comodidad vamos a decir que R es igual al módulo del número complejo, a, b. Entonces me quedaría que R, coseno del ángulo, es la componente real, y R, seno del ángulo, es la coordenada compleja. Así que si lo escribo como si fuera una suma, en mi número complejo a, b, vendría a ser pues R coseno del ángulo más R seno del ángulo por i. Y ese vendría a ser mi número complejo en coordenadas polares. También podemos recordar claramente que
la magnitud de un número complejo no es nada más ni nada menos que la suma de sus componentes al cuadrado y le sacamos una raíz. Entonces me quedaría a al cuadrado más b al cuadrado. De esta forma representamos cualquier número complejo en forma polar. Hagamos un ejemplo. Consideremos el número complejo z igual a 1 más i. Muy bien. Primero identifiquemos quién es la parte real y quién es la parte compleja. ¿Quién es la parte real de z? La parte real de z pues claramente es 1, ¿cierto? Que vendría a ser este elemento. Ahora, la parte compleja de z, ¿quién vendría a ser? La parte compleja de z pues sería un 1, que es el número que acompaña a la i. En este caso pues es un 1. Por lo tanto, la parte real de z tiene que ser equivalente a un r coseno de teta. Y la parte imaginaria de z será el r seno de teta. Muy bien, entonces encontremos r. ¿Quién vendría a ser r? Pues la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Que me queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y sacamos raíz. Esto sería claramente raíz de 2. Entonces, r es igual a raíz de 2. Muy bien. Ahora, ¿quién vendría a ser coseno de teta y seno de teta? Necesitamos encontrar claramente el ángulo. ¿Quién vendría a ser? Ese ángulo no es nada más ni nada menos que el argumento de z. ¿Y cómo encontramos eso? Pues para ello vamos a utilizar lo siguiente. Si yo realizo la división entre la parte imaginaria y la parte real, me quedaría lo siguiente. La parte imaginaria de z dividido la parte real de z. ¿Es igual a quién? Pues es igual a r seno de teta sobre r coseno de teta. Muy bien, ahora, ¿qué sucede con estas r's? Estas r's se anulan y el término seno de teta, coseno de teta es una tangente, lo que implica que me queda que la tangente de teta no es nada más ni nada menos que la parte imaginaria de z sobre la parte real de z. Y ya claramente de acá nosotros podemos determinar el ángulo que tiene dicho vector del número complejo, ¿cierto? Que sería el argumento de z. Entonces, el ángulo vendría a ser ¿quién? Pues la tangente inversa de la parte imaginaria de z sobre la parte real de z. Y eso es válido para todos los números complejos. Entonces, encontremos ese argumento de z. ¿Quién vendría a ser? Pues vendría a ser la tangente inversa de la parte imaginaria. La parte imaginaria es 1 sobre la parte real también es un 1. Entonces me queda simplemente que el ángulo es la tangente inversa de 1. Y nosotros sabemos que tangente inversa de 1 es 45 grados. ¿Qué sucede? Sucede que estas expresiones por lo general siempre van en radianes, a menos que se indique lo contrario. Por lo tanto vamos a escribir esto en radianes. Entonces 45 grados en radianes sería nada más ni nada menos que pi cuartos. Por lo tanto, ¿quién viene a ser x? X vendría a ser entonces r. ¿Quién es r? Raíz de 2. Coseno
del ángulo que forma. ¿Cuál es el ángulo que forma? Pi cuartos. ¿Y quién vendría a ser y? Pues y vendría a ser r, que es raíz de 2 seno. ¿De quién? Del ángulo que forma, pi cuartos. Esta sería la representación entonces de mi número complejo en polares. Entonces sería raíz de 2 coseno de pi cuartos más raíz de 2 seno de pi cuartos por i. Eso es todo. Hacemos exactamente el mismo procedimiento que hacíamos cuando estábamos trabajando con números reales. Vamos a hacer otro ejemplo. Consideremos el número complejo z igual a 2 más 3i. Perfecto. Entonces, determinemos quién es la parte real de z. La parte real de z es 2. Y la parte imaginaria de z. La parte imaginaria de z es 3. Ahora, encontremos la magnitud de z, que vendría a ser r. Entonces, ¿quién vendría a ser? Pues la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que implica que r vendría a ser igual a la raíz de 4 más 9. Así que r es igual a raíz de 13. Listo. Ya encontramos la magnitud de z. ¿Qué debemos hacer ahora? Encontrar el argumento de z. ¿Quién vendría a ser el argumento de z? Pues vendría a ser la tangente inversa. ¿De quién? De la parte imaginaria sobre la parte real. La parte imaginaria es 3 sobre 2. Lo que implica que la tangente inversa de 3 medios es igual a 0.98. Lo que implica que z escrito en forma polar pues sería r por el coseno del ángulo que forma. El ángulo que forma pues es 0.98 más r lo que implica que z va a ser igual a ¿quién? A r por el coseno del ángulo que forma. R es raíz de 13 por el coseno del ángulo que forma, y el ángulo que forma es 0.98 radianes, más raíz de 13 por seno del ángulo que forma, que sería 0.98 por i. Y ese sería nuestro número complejo escrito en forma polar. De esa forma lo hacemos. No es nada del otro mundo. Simplemente seguimos esos parámetros. Algo importante que nosotros tenemos que recalcar es lo siguiente. Pueden haber varias formas de escribir un mismo número complejo en forma polar. ¿Esto es debido a qué? Esto es debido a que el ángulo pues puede variar debido a lo siguiente. Nosotros notamos claramente que este vendría a ser el ángulo que forma el vector indicado. ¿Qué sucede? Que nosotros podríamos tener otro tipo de ángulo, como por ejemplo ¿cuál? Como por ejemplo el ángulo que va de acá hasta acá. Ese ángulo, ¿quién vendría a ser? Este ángulo lo va a llamar alfa. Alfa vendría a ser el teta menos ¿quién? Menos 2pi, ¿cierto? Porque la vuelta completa es 2pi y le estoy quitando el ángulo de abertura. ¿Qué otro ángulo podríamos llegar a tener? Este otro ángulo podríamos llegar a tener. ¿Y ese ángulo ya quién vendría a ser? Ese ángulo lo voy a llamar beta y ese beta
vendría a ser ¿quién? Pues vendría a ser θ más 2pi. Porque claramente di una vuelta completa y aumenté pues el ángulo de abertura que sería θ. Entonces de esta forma podríamos encontrar una forma general para encontrar el ángulo o el argumento de z, donde el argumento de z vendría a ser ¿quién? Pues vendría a ser el ángulo que forma más 2nπ. ¿Quién vendría a ser n? N pues podría ser más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y así sucesivamente. Claramente n también puede ser 0, ¿cierto? Que sería pues el ángulo que nosotros calculamos con la tangente inversa y, y poco más. Entonces podríamos tener varias representaciones, pero representando siempre el mismo número complejo. Listo, hasta acá el video de hoy, chicos. Recuerden que si tienen alguna duda o inquietud pueden comunicarse conmigo por las redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Tengan un feliz día.